Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Abejas. Muchas gracias por haberse conectado a estos otros episodios de esta segunda temporada. Así que bueno, para les invito a que se preparen un cafecito, un tecito, a que tengan por ahí papel y lápiz a la mano porque hay muchas perlas que han salido de estos episodios y sin duda en este no va a ser la excepción. Hoy vamos a estar hablando sobre el Dios de lo imposible. Hemos experimentado a Dios en diferentes facetas, etapas, pero hoy puntualmente queremos hablar de eso y para ello tengo a dos invitadas espectaculares que, bueno, voy a darles la palabra para que ellas se presenten. Mi nombre es Liz Briceño, conocí al Señor a los 15 años, estudié pedagogía musical, me gradué como licenciada, luego el Señor me llamó a estar tiempo completo y soy pastora en esta congregación y he vivido tantos momentos del poder de Dios. Conocí a mi esposo en la iglesia también, tengo 38 años de casada, bueno, tenemos los dos, no solo yo. Aparte de todo, tenemos 2 hijas que ya están casadas, tenemos un nieto, así es que ha pasado una vida maravillosa caminando con el Señor. Yo soy Marixa Zapata, tengo 2 hijos, me casé, enviudé después de 5 años y medio. Me acabo de casar otra vez, hace 4 meses. No vivo aquí en Colombia, estoy ahora hace 2 años, vivo en Estados Unidos. Tengo una compañía de inversión en bienes raíces. Bueno, bienvenida de regreso. Bueno, yo soy Silvia Corredor, nuevamente siempre olvido presentarme, pero bueno, mi nombre es Silvia Corredor, los he acompañado en estos episodios y como les mencionaba, en este vamos a estar hablando puntualmente del Dios de lo imposible. Y yo quiero que empecemos contigo, Maritza, hablando de cómo tú has visto a Dios, a ese Dios de lo imposible que tanto nos habla la palabra en tu vida. Yo digo que Dios es el Dios de lo imposible y el Dios sin límites. Dios no tiene límites cuando Él te quiere bendecir, pero cuando tú te pones en su voluntad. Yo conocí a Dios cuando tenía 20 años. Nací en una familia supremamente pobre. Cuando yo tenía 8 años, me di cuenta que ese no era el sitio donde Dios me quería tener. Dios quería sacarme y moverme de ahí porque Dios quiere las cosas para sus hijos, las mejores cosas. Yo empecé a caminar y a tener una proyección desde los 8 años y no se ha terminado hasta ahora. Sigo y sigo y sigo. Y ese Dios es como, yo a veces pienso que es como montarse en un cohete y dejarse llevar por el universo. Entonces Dios ha sido fantástico conmigo. ¿Tú a qué edad conociste a Dios? Que ahorita nos mencionabas un poco también de tu historia y de cómo fue empezar a caminar con Él. Yo conocí de Dios a los 20 años. Cuando era absolutamente pobre, pero yo ya me había proyectado, como lo dije ahora, a los 8 años, de que no iba a ser pobre. Yo dije, no voy a ser pobre, yo no sabía en qué momento ya dejaba de ser pobre, pero cuando conocí a Dios a los 20 años empezó mi vida a subir, a subir, a subir, y hasta ahora sigo subiendo. Yo conocí una parte de la Biblia que yo no tenía ni idea porque nadie me la compartió. Yo conocí de Deuteronomio 3:10. Hace poco me di cuenta, lo relacioné con esa época cuando lo conocí. En Deuteronomio 3:10 Dios habla del diezmo. Y ese fue el trampolín para lanzarme. Ahora yo miro hacia atrás y me doy cuenta de todo el recorrido que he hecho, de la magia de Dios. Es como una magia que Dios me lleva y me lleva y me lleva. No hay límites ni de edad, ni de cultura, ni si eres una persona que tuviste oportunidad de estudiar o no, yo no la tuve. He tenido compañías grandes, ahora tengo una compañía en Estados Unidos y ese es el Dios de lo imposible y sin límites. Y es tan lindo porque, bueno, voy a intervenir un poco en la vida de Mari, porque somos amigas aparte de todo, y tenemos el privilegio de tener una invitada internacional, ¿no? Conste, que le dijimos a Maritza, no te nos puedes escapar, Mari, es muy importante. Maritza quedó viuda muy joven, sola, con 2 hijos, y Dios te da esta clave de esta palabra de te voy a bendecir si tú cumples con dar, y no se lo dio nadie en especial, el Señor mismo, y Dios la fue haciendo empresaria, ¿cierto? Sí, y hay algo muy importante, es un ingrediente que yo considero que es el ingrediente clave para salir de la pobreza, es que yo fui obediente y he sido obediente y sigo siendo obediente. Entonces yo me comprometí con Dios, Dios me dijo, esto es lo que yo tengo y esto es lo que te voy a entregar.
Si tú cumples, y eso fue un sueño que él me dio cuando yo conocí de Dios, de que existía los cristianos, porque no sabía, yo no tenía idea que existía, yo pensaba que solamente eran católicos y evangélicos, testigos de Jehová, eso no. Entonces cuando conocí que había algo mágico, algo delicioso, algo increíble que se llamaba el cristianismo, ahí fue cuando yo ya me comprometí. Dios me dijo en un sueño, yo tengo esto para ti, te lo voy a entregar si tú me entregas lo que es mío. Entonces yo empecé a leer y cuando me di cuenta que había en la Biblia muchísimas promesas, porque a veces no las conocemos porque no vamos y leemos y consultamos la palabra de Dios, pero la Biblia tiene montones de promesas de prosperidad si tú te comprometes con Dios. Yo me comprometí con Él desde muchos años atrás, a pesar de que quedé viuda, que quedé con 2 hijos, a mis hijos los eduqué en Francia. Tuve una compañía de pastelería francesa exitosísima, que una vez salimos en el periódico El Tiempo, que era la mejor pastelería de Bogotá. Yo ni siquiera sabía de pastelería, no sabía de pastelería. ¿No te pero yo le consultaba a Dios y le decía, o no le consultaba, yo le decía, Señor, necesito esto, Señor, necesito esto. Entonces siempre yo estaba con Él así. Yo oraba y le decía, necesito una receta de una torta de chocolate, y me la daba. De verdad, es real, él me daba las recetas. ¿Te las daba que como en un sueño? Me daba, no. Yo proyectaba y yo decía, la torta de chocolate, y llegaba a la pastelería y le decía a mis empleados, que tuve 15 empleados en la pastelería. Y no estudié administración y supe manejar un grupo grande. Bueno, después vendí la compañía y la vendí muy bien por mucho dinero, y la abrí solamente con 60 millones y después la vendí por muchos millones a los 17 años de haberla tenido. Entonces, esa es la prosperidad. Yo le dije, Señor, yo quiero este negocio. Todos los negocios que yo he querido, Dios me los ha dado. Todo. Dios me lleva y me lleva y me lleva y me lleva. Él no me tiene estática. Sin embargo, ahora estoy con otro negocio en Estados Unidos, estoy estudiando, sigo estudiando y Dios me sigue como soltando la madeja para que yo siga en lo que yo quiero, porque estoy bajo su voluntad. Claro, ahí tejiendo y siguiendo. Sí, pero sigo lo que estaba diciendo ahora, es que él me dijo, yo te doy esto, y yo le creí. Desde ahí yo fui fiel con mis diezmos. Eso sí es para mí mágico. Eso es así como el compromiso que tengo con Dios. Yo no le fallo a Dios en mis diezmos. Que lo diga aquí la pastora. Bueno, yo no estoy revisando las finanzas, pero yo sé que es así. No, de compromiso, de que soy una comprometida. No, sí, yo sé que digo, pero que yo no soy tan metida en los números, pero yo sé que sí. ¿Y te acuerdas que el Señor te dio un versículo especial acerca de esto? De Josué. Dios me dio, yo me fui con mi hija a una conferencia en Estados Unidos, a Texas, y cuando venía, después de que Dios me habló muchísimo en esa conferencia de 4 días, ya estábamos de regreso a la Florida, y Dios me habló en Deuteronomio 8, es espectacular para que lo lean, es increíble, está lleno de promesas, pero dice, si tú sigues con mi palabra y tú sigues con el compromiso de tenerme a mí en primer lugar, yo te sigo entregando. Es más o menos como tiene relación con lo que me dio antes, cuando era muy joven. Pues sigo siendo joven. Claro. Bueno, y Pastora Liz, yo sé, y bueno, las personas de la congregación y quizás quienes no la conocen, hay un testimonio muy lindo también en tu vida frente al Dios de lo imposible, que quizás no muchos conocen y que nos gustaría que nos pudieras compartir. Ay, claro que sí. En Juan 11:25, el Señor dijo, estaban en el entorno de la muerte de Lázaro, y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es que a veces pasamos por momentos de muertes emocionales, de muertes financieras, de muertes en las empresas, pero creo que nadie se imagina o nadie piensa, bueno, pero una muerte física como tal. Y cuando yo era muy joven, comenzando con el Señor, alguna vez alguien oró por mí y me dijo, Dios quita de ti el designio de muerte a temprana edad. Eso para mí era como extraño, yo me quedé pensando, ¿cómo así que muerte a temprana edad? Y empezaron a pasar varias situaciones de enfermedades donde yo siempre vi los milagros de Dios. Luego una vez me atropelló un carro, por ejemplo, y días antes el Señor me dijo, daré vigor a tus huesos. Y luego, mientras estaba dando vueltas debajo del carro, me dijo, y no será quebrado ninguno de tus huesos. Y uno puede decir, bueno, pero Señor, igual si haces esa palabra podrías evitar que me hubiera atropellado el carro, ¿sí o qué? Pues sí. Sin embargo, el Señor, hay momentos, y esto es muy importante, hay cosas que son necesarias que sucedan. No todo lo tenemos que experimentar,
pero habrá muchas cosas que Dios permite para crecimiento, para testimonio. Ahí viví un proceso muy grande porque efectivamente me dijeron que había entrado una infección, que me tenían que amputar la pierna, y esa palabra que Dios me dio de no será quebrado ninguno de tus huesos fue un estandarte para no permitir. Vinieron 4 médicos seguidos diciendo: señora, usted tiene gangrena, le vamos a tener que amputar la pierna, firme, autorice. Y yo, no, estoy parada en la palabra. Dios me dijo que no, y no es. Y efectivamente, después de un proceso de 6 meses pude volver a caminar, y bueno, eso fue lindo. Pero luego, unos años después, terminó un domingo aquí de predicar en la iglesia. Llego a mi casa con un dolor abdominal muy fuerte, muy fuerte. Sin embargo, esa tarde teníamos cita. Natalia se iba a casar, nuestra hija mayor, y teníamos cita con la organizadora de bodas, así es que yo estoy allí sentada y claro, ella trae todo como va a ser la decoración, y yo estoy ahí sentada y con esos dolores, pero no le quería aguar la fiesta a Natalia, entonces yo era como y luego iba y me entraba y un rato, ya vengo era pues porque estaba muy mal. Aguanté hasta donde más pude, hasta que finalmente en la noche perdí la conciencia. Natalia me descubre en la madrugada. El Señor le dice a Natalia: levántate, tu mamá está mal. Y cuando Natalia llega me encuentra muy mal, me sacan en silla de ruedas, me llevan a urgencias. Ya en ese momento yo no tenía control de nada, no podía manejar mi cuerpo, yo no había llegado nunca a ese límite. Y después de este proceso llaman la ambulancia y me llevan a cuidados intensivos. Cuando el médico me recibe, el médico dice: señora, usted tiene pancreatitis aguda, lo suyo es muy grave, no lo va a lograr. Y es lo último que yo recuerdo. Lo siguiente es que literalmente me morí. Y uno puede decir, uno muchas veces dice: uy, me estoy muriendo. No, es que en días, sí, entonces, ¿cómo sé que sí me morí? Porque en días pasados, hace un mes, estaba en cita con el cardiólogo, y el cardiólogo de aquí de la iglesia, bueno, pero él es un profesional tremendo, haciéndome un electrocardiograma, haciéndome exámenes, me dice: ay, tu corazón tiene una cicatriz. Y Eduardo, mi esposo, se queda asustado y me dice: ¿cómo así? Entonces yo me eché a reír y yo: ¡sí, qué alegría! Y yo: ¿cómo así que te alegras? Yo: claro, es que la tengo que tener, no es que yo morí. Entonces me dijo: sí, es que es el símbolo, es la muestra que tu corazón se detuvo y por eso está esa cicatriz. Y yo: oh, y qué alegría que se pueda demostrar físicamente que sí morí. Además, bueno, ¿qué pasó? Porque muchos están pensando: ¿y qué pasó cuando fuiste a la presencia de Dios? Se los voy a contar. Lo más lindo es que llego a la presencia del Señor y el Señor empieza a pasarme la película. Estoy arriba, como en lo arriba de un monte en el cielo, que es absolutamente hermoso, precioso, pero estaba totalmente eclipsada por la presencia de Dios. Y Él empieza a pasarme, perdón que llore, pero los que me conocen saben que yo en la vida normal no lloro, pero cuando hablo del Señor, mi corazón se quebranta. Y entonces Él empieza a pasarme el pasado, como una película, es como si te están proyectando tu vida. Y empiezo a ver los diferentes eventos de la misericordia de Dios. Ahora, cuando María hablaba que desde los 8 años ella tuvo un sentir en el corazón, ¿sabes? Es porque Dios está contigo aún antes que tú estés con Él. Él siempre ha estado con nosotros. Entonces Él pasa muchos eventos de mi vida y la película sigue al presente, y veo a Natalia, que se casaba en 3 meses, la veo entrar muy triste, vestida de negro, que se casaba pero vestida de negro. Y luego sigue la película y veo unos niños jugar, mis generaciones. Si uno me los deja ver, bueno, los escucho. Y de pronto Él me dice: hija, todo va a estar bien. Pero me dice: hija, ¿tú qué quieres? Y mi corazón se quebranta porque quiero decirles que en el cielo no hay nombre más alto o nombramiento más alto. El nombre más alto es el de Jesús, pero no hay título más grande que tú alcances que ser hijo. Y cuando Él me dice: hija, mi corazón se llena de tanto amor. Pero cuando Él me dice: ¿tú qué quieres? Yo estoy tan absorta, tan sorprendida, porque le digo:
¿cómo es posible que tú eres todopoderoso? A ver, tú todo lo puedes. ¿Cómo me das a mí a escoger? O sea, ¿quién soy yo para que tú siquiera me preguntes, ¿qué podría hacer yo para mover tu voluntad? Entonces, él me dice, este lugar se llama Getsemaní. Y hay un momentico donde, aunque estoy eclipsada por su presencia y mirándolo a él, hay un momento donde yo miro de medio lado, pues mi chisme y todo, a ver cómo es esto aquí. Y veo las montañas perfectas, veo todo, las flores, todo por allá perfecto, pero estoy en lo alto de una montaña y esto parece como un spa, es hermoso ese lugar allá, y me dice, este lugar se llama Getsemaní. Getsemaní significa prensa para triturar aceitunas y sacar el aceite. Y allí en Getsemaní era donde Jesús oraba a su Padre. Allí en Getsemaní fue donde Jesús decidió hacer su voluntad. Y Él le dio a escoger también. O sea, Jesús no vino obligado. Y cuando Él me dice este lugar se llama Getsemaní, yo le digo primero, qué emoción ser tu hija. No hay un lugar más emocionante que estar en tu presencia, es decir, ya lo logré. Y entendí que lo más duro de la muerte no es la muerte, es el cómo va a ser en realidad ese pedacito de pasar de un lado al otro. Pero ya estás ahí. Y cuando estoy allí pensando, yo le digo, gracias, 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 gracias por ser tu hija. Gracias por tanto amor. Me impresiona que me preguntes yo qué quiero. Pero entonces ahora, si tú me dices esto, yo quiero hacer lo que hizo tu hijo Jesús. Jesús decidió quebrar su voluntad y hacer la tuya. ¿Y qué puedo hacer yo más que hacer lo mismo que hizo Jesús? Yo estoy feliz en el cielo. En cierta forma ya check, ya pasó cómo iba a ser. Sí. Pero hay algo en mi corazón, por encima de todo, yo quiero estar acá, pero yo quiero estar aquí habiendo terminado la tarea. Yo soy de esas niñas del colegio. ¿Se acuerdan cuando ustedes eran niños? Que uno dice, que a uno le da susto llegar al colegio sin la tarea. Entonces yo le dije, yo quiero estar aquí, pero yo quiero estar habiendo cumplido la tarea. Así es que yo entrego mi voluntad a ti de nuevo y te digo, si ya cumplí toda la tarea, aquí estoy feliz. Pero si hay algo más que tú necesitas que yo haga, haz tu voluntad, que yo voy a estar feliz. Al instante vuelvo a la tierra. Estuve en cuidados intensivos una semana, donde tuve vida artificial, o sea, mi corazón no funcionaba, ni mis riñones, ni mis pulmones, absolutamente nada, así es que yo estaba llena de aparatos por todas partes. Estuve inconsciente mucho tiempo, totalmente aislada, mi familia solamente me podía ver 1 hora al día, de resto estaba allí en este proceso, pero aún con todo y que estaba out físicamente casi, total, mi espíritu estaba despierto y yo podía ver los espíritus de muerte que se movían por la clínica y yo podía ver cómo llegaban a llevarse los que se iban a llevar, pues estaba en la sala de cuidados intensivos. Entonces yo veía cómo rodeaban al que se iban a llevar y yo vi lo que es la autoridad de Cristo, porque con todo y que yo veía, miren lo que es el Dios de lo imposible, estoy entubada, no puedo ni hablar, no puedo nada, y sin embargo yo los miraba y yo decía, en el nombre de Jesús, yo estoy aquí, el Espíritu de Dios está conmigo, la resurrección está conmigo y yo prohíbo que mientras que yo esté aquí alguien se muera. O sea, no solamente yo no me voy a morir, aquí nadie se muere mientras yo esté aquí, porque Dios está conmigo. Y yo veía cuando ellos estaban rodeando el que se iban a llevar y yo empezaba en mi mente a reprender y se iban. Así es que fue un tiempo donde Eduardo me dice, tú creías que predicabas muy bien, pero tú estabas con los tubos en la boca. Entonces, pero hasta con los tubos en la boca, cuando tenía conciencia, cuando me despertaba, estaba hablando de Jesús. Cuando finalmente fue todo este proceso y estaba terminando, el que estaba a mi lado, un señor mayor, me dijo, usted es muy importante, ¿no? Y yo me reí y le dije, ¿por qué sos muy importante? Me dijo, porque la ha venido a visitar mucha gente. Entonces yo me reí y le dije, no, yo soy conocida, pero no importante. Importante para mi Señor. Y me dijo, y yo acabo de ver un milagro. Yo no creía en los milagros, pero quiero decirle que la peor de todos aquí era usted.
Todos hablábamos y todos decían que usted se moría, que usted no lo iba a lograr. Pero nos impresiona que ahora la primera que va a salir de aquí es usted. Y yo vi tanto la ayuda de los médicos, pero también la indolencia muchas veces. Cuando piensan que los enfermos están tan incapacitados que no se dan cuenta de lo que está pasando al lado. Y yo podía percibir todo, podía percibir muchas cosas. Recuerdo cuando empezaron a hacer las terapias que tenía que caminar y yo no podía caminar. Finalmente salgo de la clínica porque me ponen al lado una señora con un estafilococo, que era peor, era muy grave. Y entonces el doctor, cuando llegué me ve y me dice, el doctor que viene de turno me dice, casi en secreto, yo no entiendo por qué le pusieron a esta persona al lado. Su vida corre peligro. Si usted me autoriza, yo le doy salida. Siga mejor en su casa. Yo salgo todavía muy impedida. Algo que me pasó a mí, que yo le pregunté a Johncito, nuestro cardiólogo de la iglesia, es que a mí las uñas se me pusieron negras y él me dijo que se llaman líneas de Bohr y es cuando hay muerte celular. A mí se me cayó el pelo, se me cayeron las cejas, nunca me volvieron a crecer. Claro que ustedes ahí no se dan cuenta. Se me cayeron las pestañas, la piel se me cayó, pero no era el cuerito, eran las yemas completas, o sea, literalmente como el águila. A mí se me cayó todo, yo era como extrañada. Recuerdo que no podía caminar, salí con pañal, no podía tampoco manejar los esfínteres, no podía dormir. Cuando más o menos a las 2 de la mañana, como no podía caminar ni me sostenía ni nada, como a las 2 de la mañana, yo le decía a Eduardo, cielito, quiero adorar a mi Señor, llévame a mi rinconcito de oración. Y yo tengo un rinconcito, donde hay ángel propio ahí parado y todo. Y Eduardo me llevaba alzada, me sentaba ya en la silla donde me gustaba a mí. Y porque yo también decía, él también tiene derecho a dormir, a ver, la que estoy enferma soy yo, pero dejemos vivir a los demás también, o sea, no molestemos tanto. Entonces, él me sentaba en mi rinconcito y se iba a acostar de nuevo, y ahí yo veía el amanecer adorando, cantando, dándole gracias. Jamás le dije por qué, jamás le dije por qué me sucedió esto. Siempre estuve tan agradecida, sintiéndome tan privilegiada de vivir esta historia de fe. Y al final, bueno, las uñas volvieron a crecer, el pelo volvió a salir, era como si me hubieran hecho quimio, se cayó todo. Las cejas no volvieron a crecer, ya les dije, pero todo se renovó y fue maravilloso vivir esta experiencia. Ya cuando el cardiólogo me confirmó que sí estuve muerta, yo dije, ¿y por qué no contar que nuestro Dios sí es un Dios de imposibles? ¿Y por qué no decir que el Señor, no importa cuál sea la condición de tu vida, Él siempre va a ir adelante? Hay cosas que son necesarias que vivas. Eso también debes entenderlo. Pero cuando sabemos que somos hijos de Dios, que Él jamás permitiría que tú pases nada que no sea absolutamente necesario para tu formación, para dar testimonio, para darle fe a otros. Después de esto Dios me dio una promesa y me dijo, por cuanto fuiste levantada de la muerte, te doy unción de resurrección. Y he orado por varias personas y he visto la unción de resurrección. He visto enfermedades críticas desaparecer porque era necesario vencer esto para luego tener lo otro. Claro, muchas gracias, Pastora Liz. Mari, yo quiero retomar un punto contigo que mencionabas también de tu historia, pues cuando fallece tu esposo, y que de pronto muchas mujeres que nos estén viendo están pasando por eso o ya pasaron por ahí, quizás no conocen a Dios, exacto, un divorcio. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo tú te aferraste también a Dios y cómo no perder la fe en medio de un proceso igual tan doloroso? Porque pues llevaban 5 años, apenas están empezando pues un proceso. ¿Cómo fue esa parte también para ti? Fue muy difícil. Yo perdí la fe, venía de ser cristiana muchos años atrás. Cuando mi esposo muere yo pierdo la fe y me aparto de Dios. Entonces ahí sí quedé, pero fregada del todo, sin esposo y sin Dios. Eso fue catastrófico. Por 6 años me aparté de Dios y fue terrible, terrible. Casi no salgo de ahí, pero cuando salí otra vez volví a encontrarme con Él. Me acuerdo que fui a una iglesia cristiana, volví otra vez a buscar la iglesia donde yo iba antes en Cali. Yo soy de Medellín, pero viví en Cali. Y busqué la iglesia, estaba acá en Bogotá. No conocía esta iglesia, no tenía idea. Después fue que me conocí con ellos hace como 10 años atrás.
Y ese día, en esa reunión de domingo, yo lloraba y lloraba y lloraba y sentía que Dios me había recibido con sus brazos abiertos, y de ahí ya vengo caminando con Él sin separarme, porque tuve la oportunidad terrible, y no fue oportunidad, sino que tuve, sí, como afuera y adentro. Entonces me di cuenta que estar afuera era terrible. Sin plata, porque quedé viuda con 2 hijos, eso fue espantoso, perdí todo, me robaron la pensión, quedé con 2 hijos de 1 año y de 3 años y 0 dinero. Entonces me aparté de Dios, no volví a diezmar y ahí se acabó. Ya otra vez vuelvo a los 6 años y Dios me empieza, arranqué de 0, porque a Dios le encanta eso, ¿no? Recuperarte y volverte otra vez a levantar para que uno vea que fue la mano de Dios y que no fue ocasional o que tú lo hiciste por tus propios medios. Aquí yo no hice nada por mí sola, nada. Incluso hasta las recetas que decía ahora me las daba Él. Y ahí empecé a caminar de nuevo con Dios. Estaba trabajando en una compañía, empecé desde 0, luego fui gerente comercial sin tener idea de administración. Tuve 40 empleados que yo manejaba, fue una compañía internacional de pescados, aprendí de pescados, ahí empecé a caminar. Estuve trabajando con ellos 5 años, pero yo sabía que yo no iba a terminar siendo empleada porque yo no quería ser empleada. Yo desde los 8 años me proyecté, ese ha sido también uno de mis logros, de mis éxitos, como proyectarme, tener la vista fija donde es que yo quiero llegar. Si quiero llegar allá, yo hago todo, porque no, uno dice, sí, yo estoy confiando en Dios porque es que Dios me ayuda. Sí, Dios te lleva, pero es que tú también tienes que ser esforzado y valiente. Y Él me habló muy fuerte en Josué 1, del 5 al 9, donde Dios dice, esfuérzate y sé valiente, y que conserve la palabra de Él y que no me aparte de su libro. Me olvidó. Sí. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Eso es lo que yo he hecho siempre. Siempre consulto con Dios cuando voy a hacer algo. Ahora que estoy con mi inversión, con mi compañía en Estados Unidos, yo le consulto a Dios primero antes de hacer una compra de una propiedad. Entonces siempre yo voy de la mano de Dios, siempre. Y yo considero que tengo el derecho de hacerlo porque Dios a mí me lo dijo. Si tú caminas, si tú entregas, si tú haces, si tú, yo me pegué a esa promesa. Yo sé que Dios no miente y lo he comprobado en mi vida. Ha sido un testimonio así impresionante. Aquí tengo muy poquito tiempo de contar detalles, pero ha sido absolutamente impresionante ese caminar con Dios. De pronto algún detalle que nos quieras contar, alguna anécdota como que haya sido muy significativa, bueno, quizás muchas hay, pero alguna que quizás quisieras contarle también a todas las mujeres que nos están viendo en este momento. Nosotros vendimos, digo nosotros porque yo considero que todo lo que tengo es con mis hijos, ¿no? Uh-huh. Vendí la compañía, la pastelería, que tenía 2 pastelerías, una en Usaquén, otra en La Carolina, fantásticas. Y dije ya no más, porque Dios, hablando con Dios, Dios me dijo, es hora de moverte. Yo ya me había proyectado que yo me iba a Estados Unidos, pero yo iba a Estados Unidos de paseo y yo le dije a Dios, yo quiero venirme a Estados Unidos, pero yo no me quiero venir a trabajarle a nadie, porque es eso, proyección. Entonces yo dije, yo no quiero venir a trabajarle a nadie, yo quiero venir con mi propio negocio. Pues pensar eso en una mujer que no tiene nada es como casi imposible, ese es el Dios de los imposibles, pero yo le creí a Dios. Y vendí mi compañía en febrero 19 de 2019, cuando empezó la pandemia. Vendí la compañía, en febrero cerramos, hicimos todo, entregamos la pastelería, y en marzo 19 cerraron todo en Bogotá, al mes. Fue justo un mes. Antes de la pandemia. Un mes. Yo entregué, si yo me demoro un mes o se adelanta la pandemia y llega antes, había quedado con la compañía y eso había sido catastrófico. Yo entregué el 19 de febrero, se vino 19 de marzo. Sin embargo, Dios es bueno. Dios siguió con esta persona, lo ha prosperado, la compañía es tan fuerte, y la tuve 17 años, ha sido tan exitosa, todavía sigue siendo tan exitosa, que yo sé que la mano de Dios sigue ahí. Este hombre nunca cerró, siempre siguió vendiendo y empezó a vender más de lo que yo vendía para que él me pudiera pagar, porque yo le di unos plazos para pago. Sin embargo, él empezó a echarse para atrás y aprovecharse de que era la pandemia y que por la pandemia no podía pagar. Yo le dije, Señor, yo creo en ti, eres el Dios de los imposibles. Yo saqué mi diezmo de la venta de la compañía y lo entregué. Y dije, yo creo en ti, entonces yo sé que tengo certeza de que Él me va a pagar. Yo diezmé antes de que Él me pagara y me pagó. Gloria a Dios. Algo lindo de Mari, si puedo decir también. Claro, sí.
el Señor la ha guiado en vende, compra, haz, o sea, es como, ¿cómo es posible que nadie sabe que va a pasar una pandemia y el Señor le pone en su corazón, es hora de vender y es ya, y todo se mueve, ella entrega, empieza la pandemia, pero aún en cada negocio, en cada testimonio, la liquidación, por ejemplo, también de su esposo. Ah, no, pero hay otro, perdón, hay otro también que antes, cuando yo empecé a proyectarme que me iba a cambiar de país, estaba el presidente Santos y yo escuché de Dios que me dijo, es hora de que te muevas con tu apartamento. Era un apartamento muy grande y muy difícil de vender, muy costoso. Y Dios me dijo, véndelo. Cuando yo lo vendí, después de eso las propiedades se fueron al piso, empezó a ser muy difícil vender, había letreros de se vende por todas partes. Yo vendí mi apartamento, era un dúplex ahí en la Carolina, y lo vendí, y en el edificio donde yo estaba habían 6 dúplex para venta y el mío se vendió. Entonces, ¿eso qué es? Entonces ahí yo saqué mi dinero, empecé a invertir, no tenía idea cómo invertir en Estados Unidos, lloraba, Dios me decía cómo hacer. Ahora soy ejemplo. Se han hecho muchísimos negocios en Estados Unidos con la compañía que yo trabajo, me ponen de ejemplo de lo que yo he logrado allá, porque he crecido así, entonces me ponen de ejemplo y a raíz de esto se han hecho muchísimos negocios en esta compañía. ¡Wow! Gloria a Dios, qué hermoso. Hay también un punto importante pues para las dos desde cada uno de sus testimonios, pues el hecho también de ser mujeres en algunos momentos nos ha puesto un peso mayor, ya sea por un estigma social de no, una mujer sola y salir adelante sola, o también bueno, paso por este proceso, una recuperación, pero también están mis hijas, los procesos que hay, entonces también cómo es llevar este proceso también siendo mujeres y cómo fortalecernos también de la mano de Dios pues para realmente pues salir adelante y evidenciar de que pues no somos menos, de que somos igual par con los hombres y que también tenemos mucho por entregar, que es algo también desde lo social que puede ser un poco más complicado. ¿Quién quieres que vaya primero? La que quiera. Esa parte fue muy difícil, porque estar solo con 2 hijos, yo que estaba muy joven, era muy bonita. Tenía muchos enemigos al lado. Sigue siendo muy bonita, por favor. Tenía muchos enemigos al lado en la compañía donde trabajaba. Era muy difícil porque habían negocios de por medio con gerentes de compañías grandes. Entonces yo iba y tenía una cita con ellos y ellos me decían, sí, pero tú vas a hacer otra cosa conmigo, ¿sí? Muy difícil. Entonces yo lloraba y le decía, ¿para eso me dejaste sola? ¿Para eso me dejaste sola? Pero siempre vi la mano de Dios arriba cuando me sacaba y me cambiaba y me movía. Me ha seguido moviendo tanto que yo al principio dije que no había límite ni de edad ni de educación. Y yo empecé muy joven, ahora sigo estudiando, estoy haciendo un curso para ser realtor y tener mi propia compañía, pero yo ahora dependo de otra compañía. Entonces ahora llevo un mes en ese proceso, ha sido muy difícil porque me ha tocado estudiar mucho, pero ahí sigo, entonces sigo vigente. No me he quedado estática porque ese no es el propósito que Dios tiene con ninguno de nosotros, que nos quedemos estáticos, porque Dios es Dios de movimiento. Entonces yo me he dejado en ese fluir, en ese movimiento, yo voy ahí, como decía ahora, en una nave que me lleva y me fascina, porque Dios es mágico, Dios es así fuerte, es maravilloso. Qué linda esa pregunta, Silvia. ¿Cómo abrirse paso como mujer en un mundo que ha sido bastante masculino? Esto es bien importante y por eso nació Entre Abejas. Esa es la raíz de Entre Abejas, y es que algún día en oración el Señor me dijo, vas a hacer un programa justo para comenzar pandemia, vas a hacer un programa, Él me dio el nombre, me dijo, se va a llamar Entre Abejas. ¿Pero por qué Entre Abejas? Las abejas, si tú las ves de cerca, son como feitas. O sea, estas son lindas porque son de juguete. Pero es que ustedes sabían, por ejemplo, que Débora, la mujer de la Biblia, que fue madre, que fue esposa, que fue gobernadora, que fue profeta, es decir, tuvo muchos roles, su nombre significa abeja. Y Entre Abejas vas a charlar con aquellas mujeres que tienen diferentes roles. O sea, la mujer que piense que es débil no está ni tibia.
O sea, nosotras no somos débiles, nos ha tocado duro, nos ha tocado enfrentarnos a muchos roles en la vida. Tú no eres débil, tú no eres pobrecita. Una de las cosas que también el Señor rompió, como conocí al Señor hace tantos años, hace más de 40 años, aunque pareciera que tuviera 15, no tengo 15. Aquí yo misma me estoy echando ánimo. Pero miren, cuando yo conocí al Señor, el ministerio de la mujer no existía. La mujer, si al caso, le llevaba la Biblia al marido y eso era todo. Pero la mujer no enseñaba, la mujer no dirigía, no hacía absolutamente nada. Y recuerdo, en esto Dios usó a mi papá cuando él me dijo alguna vez, me dijo, hija, nunca le permita a nadie creer que por ser mujer usted no va a alcanzar sus metas. Eso no es verdad. Y entonces entendí que ser mujer no es una segunda opción. No, no fue hombre, bueno, le tocó mujer, de malas. Tantos conceptos como la mujer vino a sufrir al mundo, la mujer no tiene oportunidad, no, en realidad Dios hizo desde el comienzo, desde Génesis, varón y hembra. No es una segunda opción. Dios nos dio las mismas capacidades, Dios nos dio las mismas oportunidades. De Dios no viene el atar a la mujer. En realidad ha sido más la religión y nuestros conceptos. La palabra dice que debemos renovar nuestra mente. Y es muy importante, mujer, que tú renueves tu mente, que tú entiendas que no hay límites cuando tú le crees a Dios, cuando tú caminas en lo que Él te dice y cuando dejas de mirarte como pobrecita yo y empiezas a mirar aún las circunstancias de tu vida, como una oportunidad para crecer. Entonces, fíjense, Maritza quedó viuda, pero eso nunca fue un límite, porque seguía el sueño en su corazón y eso la llevó a alcanzar tantas cosas. Se dejó dirigir por Dios y eso es muy importante. Créele al Señor, cree que si el Señor necesitara que hubiera sido varón para usarte, pues te hubiera hecho varón, pero si Él no te hizo varón, te hizo mujer, es porque Él no tiene límites para ninguna de nosotras y eso es muy importante. Y también es pensar de que no, yo me hubiera quedado, vendo mi compañía y me quedo tranquila y digo, ya tengo dinero para vivir bien, entonces ya me relajo, no, porque mis metas van mucho más allá. Estoy pensando en poner ¿qué te dije yo? Una fundación. Entonces yo ya quiero seguir trabajando y le he pedido muchísimo a Dios de que yo quiero trabajar en su empresa. Trabajar en su empresa es trabajar con un propósito. Yo siempre le digo, me das un puesto en tu empresa, por favor, por favor. Estoy pidiendo que me deje trabajar en su empresa. Sí, y estoy mirando no para lucrarme solo para mí, sino que yo ya tengo un propósito más lejos, más grande. Y yo sé que Dios me va a llevar mucho más allá. Porque vivir con el Señor es emocionante. Él es emocionante. No es aburrido. Él nos llena de sueños, es emocionante. Algo que aprendí a través de cada proceso de mi vida, porque me han pasado muchos, hasta me partí un hueso, el Señor me puso un hueso nuevo. O sea, es que si les contara tantas cosas que me han pasado. Pero sí algo aprendido en todo este tiempo es que su amor nos llena en todo. Creo que para mí, por ejemplo, la clave en estos procesos es que me he sentido hija siempre. ¿Y qué no haría uno de padre por un hijo? Uno hace lo que sea por un hijo. Entonces, al saberme hija, entiendo que Él siempre va a estar conmigo, que van a haber momentos difíciles, sí, que Él es padre y no madre, la madre somos alcahuetas, pero Él es padre. Habrá cosas que nos va a tocar vivir, que es necesario, pero que en todo Él jamás nos va a dejar. Él siempre va a estar allí, esperando lo mejor de nosotros. No hay límites, el límite te lo pones tú. El límite está aquí, en tu mente. Si tú crees que no eres capaz, no vas a ser capaz, porque tú lo crees, no porque Dios te lo haya dicho. Y también quería decir algo, perdón, que no es solamente económicamente que Dios, porque solamente de economía no puedo hablar también de milagros que Dios hizo con mi familia. Yo le decía a Dios que me hiciera no la mejor mamá del mundo, porque no era la que mis hijos necesitaban, sino que hiciera de mí esa mamá que mis hijos necesitaban para ser mamá y papá. Y mis hijos son de exposición, ¿no? Mis hijos son juiciosos, trabajadores, honestos, siguen a Dios, son muy buenos hijos. Y las mías también. Entonces Dios hace maravillas en la vida de uno si no se pone en sus manos. Dios lo guía para ser mamá, empresaria, para hacer de todo. Para ser abeja. Tienes que ser una abeja. Para dar ejemplo, para seguir. Trabajar. Trabajar, luchar
Tener siempre sueños, no des por terminado tu vida, no la des por terminado. La Biblia dice que el Señor deja el mejor vino para el final. Eso lo aprendemos en las bodas de Caná. Así es que tu vida es ese vino que se está procesando y al final viene lo mejor. En todos los episodios que hemos tenido en esta segunda temporada hemos podido hay algo repetitivo y es el tema de estar siempre pues entregadas pues a Dios, ¿no? Centrar nuestra vida en Dios, ponerlo a Él siempre en el centro, pero que Él siempre va a tener el control y siempre va a tener muchos planes. Quizás las personas que nos están escuchando ya llevan mucho tiempo caminando con Dios, quizás poco o apenas están comenzando, pero ¿cuáles son esos? Otras no. O otras no también. ¿Cuáles son como esos tips o recomendaciones que ustedes desde su experiencia han tenido pues para salir adelante, para no perder la fe, para realmente buscar y tener esa experiencia tan maravillosa que es realmente experimentar al Dios de lo imposible en la vida de cada una de ustedes? ¿Cuáles son como esos elementos claves como que ustedes les pueden también decir a todas las personas que nos están viendo, como mira, si estás pasando por un momento difícil, si estás cerrando una etapa que ya lo veíamos, si estás pasando un proceso como el que cada una ha pasado, ¿cuál es esa recomendación que ustedes dan desde su experiencia y que las ha ayudado a seguir adelante y a poder ver en otros aspectos y seguir dando ese paso a paso en ese camino con Dios y hacia Dios de lo imposible? Compromiso, comprometerte con Dios, creerle, más que todo creerle y comprometerte. No solo Dios no va a actuar, tú tienes que ponerte ahí para que Dios pueda hacer cosas en tu vida. Compromiso. Cuando yo conocí al Señor, yo conocí un amor que jamás había experimentado y yo me volví adicta a ese amor. Yo dije, nunca más quiero volver a vivir sin este amor. Así es que amo su presencia, amo estar con Él, me encanta. Él es mi primer pensamiento en la mañana. Yo soy de esas niñas, recuerdo que cuando me convertí, que todavía usamos todo el tiempo las Biblias de hojas, todavía las usamos, pero hoy en día tenemos computadores. Si ustedes sabrían, mi Biblia personal estaba llena de pétalos. Entonces yo tenía llena de pétalos, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Y marcaba páginas de lo que Él me hablaba con pétalos. He sido una enamorada del Señor. Amo su presencia. Así es que para mí nunca fue un asunto de religión ni porque soy pastora. Entonces, no. Lo disfruto y tengo la certeza que Él siempre está conmigo. Entonces, si cada mañana tú aprendes a buscarlo, no como una experiencia religiosa, si tú estás allí, dice la palabra, aunque echemos nuestra ansiedad sobre Él, que Él nos va a ayudar en todo, que si lo buscas simplemente por conocerle cada día, es como cuando conoces un chico que te gustó. Yo no, espero que cuando seas joven, ¿no? Porque cuando ya estás grande no puedes conocer ningún chico, ya es otra etapa de tu vida. Ya, por ejemplo, yo ya no puedo buscar un chico que me gustó, ya me casé con el que me gustó. Pero cuando uno conoce a alguien y uno se enamora, o le gustó, uno no se queda simplemente, ay, tan bonito, uno dice, ay, venga, ¿dónde vive? ¿Cuál es el teléfono? Busquemos un amigo que me lo presente. Y empieza todo un proceso, así debe ser con Jesús. Entonces, en realidad empezamos a buscarle, es porque nos gustó, es porque le amamos, es porque cada día queremos estar enamorados. Yo le hice una petición al Señor. Yo le dije, cuando me convertí, yo dije, si tú eres real, si tú eres ese que hace milagros, yo te quiero conocer. Pero te tengo otra petición más. Nunca quiero hacer nada por obligación. Yo quiero vivir enamorada de ti. Entonces yo te pido que me mantengas siempre enamorada. Y yo creo que tal vez es el secreto de mi vida, por eso yo soy tan llorona. Si yo estoy adorando, estoy llorando, porque sigo cada día más tan enamorada y cada día más enamorada de Él. Entonces disfruto, si yo me despierto en la noche, las veces que yo me despierto estoy cantando, estoy feliz, llena de la fe, pero de ese Dios que nos ama. Nadie te ama como Él te ama, nadie te va a amar como Él te ama, y por eso, si tú te apoyas en Él, no importa lo que pase alrededor, si mantienes tus ojos, así como cuando Pedro dijo, yo quiero caminar afuera de la barca, no se lo dijo Jesús, Él lo decidió, y Él salió de la barca y empieza a caminar, y cuando baja su mirada, Él empieza a hundirse. Pero lo más lindo es que cuando Él se está hundiendo, aparece Jesús al lado y lo levanta y lo saca del agua.
Y uno puede decir, "Ay, pues que Pedro, a ver, yo no sé quién de ustedes, estando en alta mar, les da por caminar por fuera de la barca", honestamente, o sea, es que Pedro es muy atrevido. Pero finalmente, ese caminar fuera de la barca en pos de Jesús, es decir, salir de lo convencional y de lo seguro para caminar en pos de Jesús, hizo que él pasara la historia. Nadie sabe quién más estaba en la barca, nadie. Pero de Pedro sí tragó agua, ¿sí? Pero aprendió y conoció a través de eso que Jesús dejó de ser la voz que le hablaba a aquel que le tocaba. Y eso me parece tan lindo. Atrévete a caminar una vida con Dios, atrévete a enamorarte. Miren, mujeres, a veces nosotros vivimos haciendo petalitos y deshojando margaritas por los hombres. Yo a los hombres los amo, bueno, especialmente al mío, a mi esposo, pero no esperes tampoco de tu esposo que te llene todos los vacíos, deja que Jesús te los llene. Como mujer casada yo les he dicho, Eduardo y yo hicimos un buen negocio, y es que yo me casé con alguien que ya estaba lleno del amor del Señor, y él se casó con alguien que ya estaba llena. Entonces es un buen negocio invitar a comer al que ya está lleno, ¿cierto? Uno dice, mira, te voy a invitar a caviar. Sí, sale barato, te voy a invitar a caviar. Mucho, pide lo que quieras. Y la persona está tan llena que dice, no, una agüita aromática para bajarle llenura. Eso es un buen negocio. Si tú te metes con alguien, no te metas con alguien que está tan vacío, y le digo a las jovencitas que está esperando que tú lo llenes. Nadie puede llenar a nadie, solo el Señor te llena. Vive una vida enamorada de Jesús. Vive una vida y que en cada rol que el Señor te va a poner, Él siempre va a estar allí. Y si tú vives enamorada, ningún reto va a ser demasiado. Y también que todas estas experiencias que lo hemos hablado también en los otros capítulos, que pueden ser dolorosas, que pueden generar mucho temor, incertidumbre, pues lo que ambas pasaron, el hecho también de estar en una clínica, en cuidados intensivos, los dolores de una recuperación, o también cómo es empezar desde cero para volver a empezar todo ese sufrimiento, cómo también todo eso lo usa Dios para potenciar, y que incluso de una u otra forma a formar o a que ustedes sean ejemplos para otras mujeres, ¿no? Para que también quizás muchas que las estén escuchando pues se sientan edificadas con su testimonio y ver de que hay muchas cosas más allá de ese momento de dolor, de prueba, de proceso en el que pueda estar cada una, ¿no? ¿Cómo es? Sí, es muy lindo. Fíjense que en estos eventos de salud aprendí a ser un poquito enfermera. Porque cuando tú tienes heridas, tienes que aprender a curarlas. Entonces en lo físico aprendí a hacer curaciones, aprendí a poner inyecciones, aprendí a hacer una cantidad de cosas. Aprendí lo que dice la palabra, que un corazón alegre es un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Aprendí a reírte de ti mismo. Recuerdo cuando me partí el peroné, que no podía bajar, y justo era en España. Con Eduardo aprendimos el método de bajar en trípode. Y era que yo podía usar una pierna, pero él podía usar sus dos. Entonces nos armamos una estrategia para bajar escaleras en 3 piernas. Claro. Nos burlábamos, de verdad. Cuando finalmente me dijeron que tenía partido el peroné y qué sé yo me acuerdo esa madrugada que estaba ya con la bota ortopédica y veo un zancudo allá arriba. Y yo me eché a reír y dije, no, lo único que falta es que este tenga chikungunya y quedamos completos. Pero he aprendido a burlarme. Yo literalmente me río. Me río cuando pasan cosas así. Yo les digo a la iglesia, yo soy de las ortopédicas que llega a la iglesia enyesada, como sea. Aquí llego, recuerdo como, ¿se acuerdan la película Terminator? Donde al robo ese lo espichan y le queda un ojito ahí prendido y aún con el ojito se arrastra. Esa soy yo. Yo soy de las que aunque el ojito esté así, como sea, llego, y he aprendido a no poner límites a nada de esto, a reírme de las cosas. Aprendí que los médicos dan un diagnóstico, pero es Dios el que da la vida. Que ellos pueden decir, en alguna de las operaciones que me hicieron, me dijeron, yo a veces molesto y digo yo, les voy ganando por puntos, llevo varias operaciones. El médico me decía, ¿la recuperación dura tanto tiempo? Yo no, dura menos. Señora, usted no sabe lo que es esto. Y le dije, pero usted no sabe el Dios que yo tengo. Entonces no se preocupe, va a durar 5 días en la clínica. Le dije, no, solamente 2, va a verlo. Y así, o sea, y al final el médico decía, yo nunca había conocido a alguien así, porque finalmente él decía, usted nos dejó sin palabras. Y aprovechar esos espacios para predicar. Y cada vez que yo llegaba a la clínica, yo decía, bueno, alguien me necesita, Señor, aquí estoy, a ver, ¿a quién es? ¿A quién es que le tengo que predicar? ¿Con quién tengo que hablar?
Y eso es lo que yo he visto. Así es que mantén una actitud de fe, de alegría. La alegría es un buen remedio. No te amargues. La alegría es un buen remedio. Y eso es muy importante. Eso pasa conmigo también cuando viene algo difícil. Yo sé que lo disfruto, es de verdad, porque yo sé que voy a gozarme en la solución que viene. Tengo una adversidad o un contratiempo y yo no me asusto. Yo sé que después de esto va a haber una solución, de que viene una recompensa o que la solución va a ser para gozarme en esto que pasó, ¿sí? Para ver la mano de Dios. Yo siempre estoy viendo y esperando la mano de Dios a través de cualquier adversidad. Sé que hay problemas y se vienen problemas todo el tiempo, pero busco la forma y Dios, le digo, Espíritu Santo, dame sabiduría para afrontar esto. ¿Qué hago? Me pone las personas que necesito. Es fantástico. Bueno, ustedes nos han dado un montón de tips, detalles, versículos, de todo. ¿Quieren agregar algo más ya para nuestro cierre? ¿Algún otro mensaje para todas las personas que nos estén escuchando? Pues no solo para las mujeres, también para los hombres que puedan estar alrededor de mujeres, así como ustedes, que han vivido muchas cosas, pero que también son unas luchadoras y han salido adelante. Que se atrevan a conocer de Dios, que empiecen a conocerlo y que se agarren a Él porque es lo máximo. No hay otro. Estar con Dios es lo mejor que hay. Es donde estamos seguros. Así es. Nada es imposible para Dios, nada es imposible. Y mientras tengamos nuestro corazón de fe, Él va a hacer muchas cosas. Y aunque lo que Él haga no sea lo que estamos esperando, porque muchas veces va a pasar esto. Yo pensaba que Él iba a hacer esto, pero Él hizo fue aquello. Pero aún en esto, Dios se va a glorificar. Eso es muy importante. Que nosotros de verdad quisiéramos evitar que muchas cosas sucedieran, pero a veces es necesario. Ahora, no todo llega también porque Dios lo quiso, a veces es por necedad, ¿no? Y eso también es importante. Si fue por necedad o fue porque Dios siempre nos advierte antes, ten la paz, la alegría, el gozo de saber que no hay lugar oscuro donde su luz no entre, donde Él no te pueda sacar si tienes fe. Si simplemente dices, Señor, aunque no lo entiendo, ni siquiera voy a pensar, ni siquiera necesito que me lo expliques. Ustedes se imaginan a alguien que se está ahogando y qué tal que llegaron a entrenar. Mira, pon tu mano derecha allí y el tipo se está ahogando y decir, déjeme la clase por otro lado, o sea, ya no más. Pero una vez que uno sale del ahogo, le pueden explicar. Y el Señor muchas veces es después que nos dice. Pero que en todo, Él siempre va a estar ahí. Él es el Dios de los imposibles. Él venció hasta la muerte. Él puede vencer cualquier cosa, menos la terquedad del corazón, aunque Él nos convence y nos trata. Sí. Bueno, pues muchas gracias por conectarse a este nuevo episodio. Quizás quedaron un montón de preguntas por resolver, así que les invitamos a que las puedan dejar en el link que vamos a dejar en la descripción. Si este es el primer episodio que ven de esta segunda temporada de Entre Abejas, les recomendamos que vean los otros episodios. Están buenísimos, también con historias y con mujeres maravillosas. Así que recuerden que al que anda entre la miel, algo se le pega.